Gracias por continuar con nosotros aquí en su debate, en su segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. En esta ocasión nos acompaña Leila Prado, ella es asesora jurídica de la CPDH para continuar hablando acerca de la situación jurídica en la que se encuentran los excarcelados, presos políticos y sobre los pasos que se deben seguir, Jocelyn, acerca de la situación en la cual se encuentran. Bienvenida, doña Leila, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer que nos acompañe. Bueno, y estaba usted acá mientras escuchaba parte del relato de Dillon y según él hay asedio, según él ahí en Matagalpa la situación es compleja, el lugar donde él vivía y ha tenido que moverse por toda esta situación. Su relato es similar a la de otros muchachos que han sido excarcelados. ¿Cuál sería un escenario idóneo en un momento como este para estos muchachos? Desde la perspectiva de derechos humanos, pero también desde la perspectiva legal. En este sistema judicial que tenemos, ¿podrían ellos establecer denuncias, quejarse, como se podría hacer en un sistema judicial? Quizá no con las condiciones que tiene que según muchos pues está totalmente viciado. Sí, nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos hemos representado a alrededor de 230 personas que fueron prácticamente secuestradas en el contexto de las protestas. De ellos, nuestros reportes, hay 141 excarcelados en los diferentes grupos, ¿verdad?, que se han venido saliendo ahora por las conversaciones que ha tenido el gobierno y la Alianza Cívica, y además de las gestiones que hacen los organismos como CPDH, ¿verdad?, a nivel internacional sobre estas situaciones. De la mayoría de excarcelados nos han reportado asedios, amenazas, persecuciones. La alternativa que nosotros hemos tomado como organismo es que estamos recepcionando denuncias a lo interno de la organización de todos estos casos que ellos nos han reportado, así como nos han llevado videos, fotografías de las distintas actividades que ha hecho la policía en torno a los asedios que están sufriendo. Nosotros estamos documentando a lo interno porque sabemos que en esta situación el país, ¿verdad?, la Policía Nacional, los juzgados, ¿verdad?, no están accionando en respaldo a los derechos de ellos, a las condiciones de inseguridad que ellos mantienen. Esto se pretende que cuando documentemos nosotros y hayan cambios, ¿verdad?, que es lo que espera el pueblo nicaragüense, de que haya una verdadera justicia para las verdaderas víctimas, que en este caso han sido ellos. Nosotros pensamos interponer esas acciones, pero por lo pronto a lo interno estamos documentando, recibiendo las denuncias, todo aquello que sirva de medio de prueba que nosotros posteriormente vamos a utilizar para interponer las correspondientes acciones en estos casos que ellos han sufrido, ¿verdad? Incluso estamos documentando casos de tortura, incluso violaciones, ¿verdad?, que muchos de ellos sufrieron lamentablemente, y toda esa serie de circunstancias que van a tener la acción. Recordemos, y hay un tema muy importante, es que las Naciones Unidas a través de su Comisión de Derechos Humanos promulgó el 10 de junio de 2010 una convención internacional para evitar la imprescriptibilidad de los delitos de guerra y de lesa humanidad. Es decir, estos delitos que ellos están sufriendo, ¿verdad?, que sufrieron con sus detenciones y ahora las secuelas con las excarcelaciones, en su momento están siendo valorados para plantearse como delitos de lesa humanidad. Es decir, que aquí va a trascender el castigo. Es decir, no solo al interno se espera, ¿verdad?, que las acciones van a encontrar esos responsables, las personas que lo hicieron a lo inmediato y todas aquellas personas que mandaron ejecutar estos delitos y que continúan dejando las secuelas de delitos en perjuicio de los jóvenes. Doña Leila, en los casos que ustedes llevan tampoco se ha informado de manera oficial a través de los jueces el debido proceso de la excarcelación y las medidas que deben de tomar los excarcelados para no ser sujetos de nuevas capturas. No ha habido como una coherencia. Es decir, nosotros tenemos, como les decía, a 141 excarcelados nuestros.
que han sido liberados. Pero no ha habido noticia por parte de los jueces en qué condiciones, ¿verdad? Ha sido muy mínimo los casos donde se han impuesto medidas cautelares de presentación periódica, arresto domiciliar, no salir de la jurisdicción de sus municipios o departamentos, pero es muy mínimo y nos preocupa, ¿verdad? Porque esta es parte también de la misma inseguridad que está promoviendo el Estado para ellos, si no se está garantizando de que en qué condiciones están y que esas condiciones sean de seguridad para ellos. Es decir, por ejemplo, tenemos un caso de un joven de Morrito, Río San Juan. Él fue excarcelado ahorita en el último grupo y esta persona lo fueron a dejar el sistema penitenciario hasta su municipio, ¿verdad? Que es bastante alejado de este perímetro, y no hay noticia pues de que en qué condiciones, y no creo, ¿verdad? Hay que valorar bien que cómo va a venir esta persona de Morrito cuando sabemos que la pobreza, ¿verdad? Las condiciones económicas abundan en la zona, principalmente en su familia. Es decir, vemos que ahí debe acelerarse un poco lo que estas conversaciones traen como resultado, ¿verdad? Que sea la libertad absoluta y no con estas medidas cautelares que más bien limitan a las personas. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias que podría traer para los excarcelados el desconocer hasta dónde o cuáles son los requisitos, los requerimientos para mantenerse dentro de sus viviendas, o hasta dónde qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer bajo este régimen de casa por cárcel? Bueno, es un riesgo porque al momento el temor que nosotros tenemos es que haya una represalia al no cumplimiento de las medidas cautelares, porque la ley dice que si no cumplís la medida cautelar, el juez te la puede revocar y regresarte a prisión, ¿verdad? Sin embargo, no está escrita cuáles son no está escrita, entonces estamos en un limbo jurídico, en un limbo de que así como entraron a prisión, en cualquier momento pueden ser nuevamente detenidos. Entonces nosotros no tenemos esa seguridad. Y lo que estamos haciendo en la Comisión Permanente de Derechos Humanos es hacer un análisis por todos esos 230 representados, expedientes por expediente, para ver la ruta. Es decir, cada quien es un caso distinto. Es decir, no podemos decir que los que están en apelación van a salir por recursos de apelación. Los que ni siquiera fueron judicializados, no podemos decir que hay una salida jurídica porque ni siquiera fueron judicializados ni presentados a la autoridad competente. Entonces, todo eso nosotros estamos haciendo un análisis exhaustivo, caso por caso, de todos nuestros representados, para nosotros hacer las propuestas y que se le dé una condición jurídica la más óptima para ellos y que verdaderamente ellos estén en la libertad absoluta deseada de que todos los nicaragüenses esperamos, ¿verdad? Porque ellos fueron metidos a prisión en un contexto de protesta, es decir, no porque hayan hecho un delito verdaderamente o porque hayan pruebas en su contra. Todo eso lo está manejando el pueblo de Nicaragua y todos los que estamos como defensores de derechos humanos. Entonces, en este caso, esta demanda se tiene que acelerar porque la verdad es que ellos no tienen seguridad de que cualquier momento, como escucharon al entrevistado anterior, puedan ser ingresados nuevamente a prisión. Doctora, ¿usted tiene conocimiento de las 7 rutas que hasta ahora se han propuesto como parte de las soluciones definitivas a un proceso de libertad total y no de una libertad condicionada como actualmente están? ¿Qué opina de esas 7 rutas? Bueno, esas 7 rutas entiendo que es una propuesta, ¿verdad?, de ese grupo de abogados que ellos consideran que es lo que ellos se debe manejar. Nosotros por nuestra parte, como le decía, vamos a hablar por nuestros 230 representados en el sentido que estaremos nosotros diagnosticando caso por caso para ajustar los procedimientos legales a cada quien. Es decir, no podemos sujetarlo a las rutas en sí, ¿verdad? Tenemos nuestra propia propuesta para esperar ese resultado. Ahora, en diversos momentos se ha manejado que el gobierno aparentemente tiene la intención de crear una ley de amnistía para liberar en su totalidad a los presos políticos. Yo en varias ocasiones preguntaba si solo se puede liberar a estas personas a través de una ley, independientemente sea amnistía o no. No ¿O hay otra manera de liberarlos? Con el sustento legal, el marco jurídico actual se podría. Es decir, es que los procesos, nuestro trabajo ha sido, por ejemplo, desde que ellos agarramos la defensa, tomamos la defensa de ellos llegaban con 2 o 3 meses de prisión arbitraria, secuestro arbitrario. Cuando la ley mandata, ¿verdad?, la Constitución política, que son 48 horas de ley. El Ministerio Público viene en esa cadena de cosas que dice que debe respetarse el principio constitucional de poner a las personas a la orden de ese término legal. Entonces nosotros
al estar en contacto por primera vez en la audiencia con los procesados, con nuestros representados, invocábamos la nulidad de los actos procesales, porque la ley dice de que todo aquel acto que contravenga la Constitución política debe ser nulo, de nulidad absoluta. Entonces, nuestro primer paso en toda audiencia fue invocar eso. Entonces, como el proceso nace nulo, debe ser declarado nulo desde su inicio. Entonces, la ley de amnistía, como usted me decía, pues no cabe en este caso para nosotros, porque incluso esa propuesta de ley o ley es sesgada, es decir, favorece ciertos intereses y perdón y olvido a que si las personas que están injustamente encarceladas prácticamente no han hecho absolutamente nada. Es decir, pero como les decía al inicio, hay instrumentos internacionales que dicen que aquí, y los organismos, el MECEN y la CIDH han dicho que aquí lo que se cometieron fueron delitos de lesa humanidad. Es decir, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y están por encima de cualquier amnistía. Y aquí todos nuestros secuestrados políticos, realmente los que fueron víctimas fueron de delitos de lesa humanidad. Es decir, entonces aplicar una ley de ese tipo, pues no, para nosotros no es procedente. Entonces nosotros las valoraciones que estamos haciendo es que como nosotros alegamos desde los inicios del proceso las detenciones ilegales, detenciones arbitrarias, esos procesos deben ser declarados nulos, de nulidad absoluta. ¿En qué etapa de los procesos se puede declarar nulo un caso? Dice la ley, en cualquier etapa del proceso, cuando la nulidad sea percatada. Entonces nosotros al conocer, porque aquí fue así el mecanismo, todas las personas familiares de presos políticos o secuestrados políticos, que es un correcto el término más correcto, se dirigieron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Nosotros sabíamos de ellos, pues, y desde cuándo había sido su desaparición y que estas personas, los familiares, habían interpuesto recursos de exhibición personal. Entonces nosotros con esa noticia y con los recursos de exhibición personal argumentábamos la detención ilegal que debía conllevar la nulidad del proceso. Y eso está planteado en todos y cada uno de nuestros procesos, las personas que nosotros representamos. Es decir, si el Estado tiene la voluntad de dar una respuesta legal, apegada a derecho, a la Constitución política y al ordenamiento jurídico nacional, está allí la clave, desde el inicio. Es decir, ¿por qué esperar decir que se clausure anticipadamente un juicio si en muchos casos, por ejemplo, una de las salidas que contempla la ruta, no han llegado a juicio? Es decir, hay muchos casos que están todavía en un limbo, es decir, se pasaron las 2 primeras audiencias pero no llegaron a juicio, entonces no podemos argumentar que debe de ser de clausurarse anticipadamente un juicio porque ni siquiera está en juicio. ¿Quién debe promover esto? ¿Ustedes como defensa o la fiscalía, el juez? Bueno, en principio la defensa ha asumido ese papel, pero muy importante la observación que usted me hace. La fiscalía, y yo se los he dicho con todo conocimiento de causa, es que existe un artículo que se llama el artículo 5 del Código Procesal Penal, que es el principio de proporcionalidad de los actos procesales. Dice que todas las entidades gubernamentales que intervienen en los procesos de investigación o procesos judiciales penales tienen que subordinarse a algo. En este caso, la Fiscalía debe estar subordinada al control de legalidad del juez en sus actos. Y además el artículo 90 del Código Procesal Penal establece el principio de objetividad, es decir, el fiscal, antes que nadie, antes de llevar a juicio a una persona o acusarla, debe de velar por esas garantías constitucionales. Es decir, no puede la Fiscalía haberse prestado a presentar como con término de ley a personas 2 o 3 meses después de que fueron apresadas injustamente. Es decir, de ahí nosotros comenzamos a ver que las entidades gubernamentales, entidades estatales, estaban, ¿verdad?, en la misma sintonía gubernamental de criminalizar la protesta. Incluso yo les dije muchas veces, y se lo digo siempre a los fiscales, ex compañeros míos, por cierto, de que no puede ser de que ellos contravengan esos principios y haberse prestado, es decir, viendo acusaciones firmadas con fechas de 3 meses después y sabiendo que las personas estaban detenidas injustamente. Es decir, todo eso hicimos esas observaciones y sabemos que todo pues, este sistema, un triángulo, ¿verdad?, que es el Poder Judicial, Policía y Fiscalía, tienen total responsabilidad en el abuso y arbitrariedad que se cometieron contra los reos. Doña Leila, ya para finalizar, me gustaría saber cuáles son los pasos que ustedes como CPDH van a seguir dando para la defensa y el apoyo para la liberación de todos los presos políticos a quienes ustedes representan. Sí, los pasos, ¿verdad? Nuestra secretario ejecutivo, Marcos Carmona, ha estado en una constante gestión a nivel internacional en la Relatoría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
incluso con la alta comisionada de las Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, exponiendo, ¿verdad?, todas las violaciones y arbitrariedades en general de todos los presos, ¿verdad?, políticos, no solamente los que nosotros representamos. Y como le decía a Jocelyn, nosotros estamos estudiando esa salida detenidamente caso por caso, porque nosotros vamos a crear o redactar un informe de cada situación exponiendo la violación de derechos humanos que cada uno sufrió en distintas formas. Es decir, hay personas que violentaron su integridad física, psíquica y material, por ejemplo, porque para la captura de ellos sus domicilios fueron prácticamente desmantelados. Entonces cada uno de ellos vamos a ir tomando ese diagnóstico para que en base a ello vamos a demandar, ¿verdad?, los cierres definitivos y la excarcelación y libertad total de cada uno de ellos. Bueno, doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar pendientes del trabajo que van a realizar como Comisión Permanente de Derechos Humanos, porque ocupa la atención de toda Nicaragua, de los diferentes sectores, el hecho de que esta situación de incertidumbre pueda llegar a un feliz término, en el sentido de que se solucione y se busque precisamente esa salida a todos los problemas que tiene Nicaragua, que empiezan por la parte política precisamente. Sí. Yo quiero decirles pues que nuestras puertas de CPH están abiertas, ¿verdad?, para todas estas personas siempre que denuncien, ¿verdad?, cada asedio, cada persecución, cada amenaza, porque es importante tomar esas denuncias. Muchas gracias. Ustedes les acompañan. Y les brindamos el acompañamiento en todo ¿Dónde momento. están ubicados, o si pueden dar algún contacto más bien para aquellas personas que deseen llamar y tener mayor información? Bueno, las instalaciones de CPH están del Estatua de Montoya, 2 cuadras al lago, ¿verdad?, ahí en la esquina. Ahí estamos abiertos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y está el equipo, ¿verdad?, especial ahí retomando esas denuncias y documentando esta situación. Gracias, muchas gracias, doctora, por su compañía.